Hola chicos, en esta clase de cálculo diferencial vamos a hablar sobre lo que es la concavidad. Inicialmente veremos que la localización de los intervalos en los que una función f crece o decrece es útil para hallar su gráfica. Recordemos que si f crece en un intervalo, entonces la derivada, si es mayor que de cero en ese intervalo, y si f decrece, entonces la derivada es menor a cero. En esta presentación veremos que localizando los intervalos en los que la derivada de f' crece o decrece, podemos determinar dónde la gráfica de f se curva hacia arriba o hacia abajo. La noción que abordaremos es la concavidad. Aquí observamos cómo una curva es cóncava hacia abajo y la otra es cóncava hacia arriba. Y para ello también miraremos lo que es la segunda derivada para determinar si es hacia abajo o es hacia arriba la concavidad. Miremos entonces las siguientes gráficas y ustedes determinarán o sacarán conclusiones a partir de ella. Tenemos una gráfica, ¿sí? Donde se está marcando la pendiente. Observemos qué pasa con esa pendiente. Vemos que esa pendiente, a medida que va avanzando por la gráfica, esa pendiente va decreciendo. Si nosotros hacemos la comparación entre la función inicial, que es la roja, y la primera derivada donde están los valores de la pendiente, vemos que esa pendiente es decreciente o esa primera derivada es decreciente. Por tanto, diremos que esa función o esa gráfica es cóncava hacia abajo, como lo estamos viendo aquí en el gráfico. Si vemos esta gráfica, entonces vemos que la pendiente, sí, la recta tangente, a medida que va haciendo el recorrido sobre la gráfica, la pendiente va aumentando, o sea que esa pendiente es creciente. Si vemos la comparación aquí entre la gráfica, que es la roja, y la derivada de esa función, vemos que la pendiente va en aumento. Entonces diremos que esta gráfica es cóncava hacia arriba, cuando la pendiente es creciente. Como debes haber observado, cuando la función es cóncava hacia abajo, la derivada es una función decreciente y cuando la curva es cóncava hacia arriba, la derivada es una función creciente. ¿Sí? Aquí miramos que cuando es una curvatura hacia abajo, la derivada es creciente, decreciente, perdón, y cuando es cóncava hacia arriba, la derivada es creciente. Entonces, según eso que acabamos de ver, eh, sea f diferenciable en un intervalo abierto, diremos que la gráfica f es cóncava hacia arriba si su derivada es creciente en ese intervalo y es cóncava hacia abajo si su derivada es decreciente en ese intervalo. Por lo que sabemos de funciones crecientes y decrecientes, si la derivada es creciente en un intervalo, entonces su derivada 2 es positiva en ese intervalo. Y si la derivada es decreciente, entonces su segunda derivada es negativa en ese intervalo. La siguiente gráfica nos va a mostrar este concepto. ¿Sí? Miramos aquí en la función, ¿sí? Es cóncava hacia abajo y su primera derivada es decreciente. Y en la segunda parte es cóncava hacia arriba y su derivada es creciente. ¿Vale? Y su segunda derivada es una función creciente. Su segunda derivada es una función creciente. Lo anterior nos permite determinar el siguiente criterio sobre concavidad. Sea f una función cuya segunda derivada exista en un intervalo abierto a b, entonces si la segunda derivada es mayor que cero para todo x entre a y b, entonces la gráfica de f
es cóncava hacia arriba en AB. Y si la segunda derivada de x es menor que cero para toda x en AB, entonces la gráfica de f es cóncava hacia abajo en AB. Aquí nos permite determinar la concavidad. Para determinar la concavidad de la gráfica de una función, se sugieren los siguientes pasos. Primero, determinar los valores en que la segunda derivada es igual a cero o la segunda derivada no está definida. Segundo paso, determinar con esos valores unos intervalos de prueba. Tercer paso, determinar si el signo de la segunda derivada de x en cada uno de esos intervalos de prueba. Entonces vamos a ver unos ejemplos sobre esa aplicación. Entonces miremos, tenemos la función x al cubo menos 3x cuadrado. Miramos su primera derivada, que es 3x cuadrado menos 6x. Hacemos la segunda derivada, que es 6x menos 6. Igualamos a 0 la función de la segunda derivada. 0 es igual a 6x menos 6. Y despejamos el valor de x. Por tanto, la pendiente o el valor es igual a 1. Entonces miremos el intervalo. Si nos dicen que en este punto, en el punto 0, perdón, en el punto 1, ¿sí? En el punto 1, yo voy a escoger un número que esté antes de ese 1 y un número que esté después del 1. Yo voy a escoger entonces el 0 y voy a escoger el número 2. Y vamos a mirar cómo es esos valores que encontramos allí, si es positivo o es negativo para determinar si la curva es creciente o es decreciente y si es cóncavo hacia abajo o es cóncavo hacia arriba. Miramos, si hacemos que x sea 0, ¿sí? 6 por 0 menos 6, entonces eso nos da menos 6, que es menor que 0. ¿Sí? Por tanto, la función es cóncava hacia abajo. Si cogemos el intervalo desde 1 hasta más infinito, tomamos x igual a 2 y si reemplazamos en esa ecuación cuando hallamos la segunda derivada, entonces encontramos que eso nos da 6 y 6 es mayor que 0 y es cóncavo hacia arriba. ¿Vale? Si nosotros vemos la gráfica, aquí tendríamos el valor de 1 y escogemos valores de 0 y escogemos el valor de 2, ¿sí? Desde menos infinito hasta 1, entonces vemos que es cóncava hacia abajo, ¿vale? Porque nos dio menor que 0. Y desde 1 hasta más infinito, ¿sí? La curva nos dio hacia arriba, o sea que es cóncava hacia arriba. Para nosotros poder determinar dónde empieza la concavidad y dónde inicia la otra concavidad o dónde termina la concavidad, vamos a determinar los puntos de inflexión. ¿Sí? Sea f continua en C, un punto C, f sub C, es un punto de inflexión si existe un intervalo abierto a B que contiene a C, de tal manera que la gráfica de f es cóncava hacia arriba en AC y cóncava hacia abajo en CB, o cóncava hacia abajo en AC y cóncava hacia arriba en CB. O sea, si es cóncava hacia arriba, va a llegar un punto en el cual va a empezar la concavidad hacia arriba, ¿sí? Si estuviéramos hablando al revés, si esto fuera cóncavo hacia arriba,
en el punto de inflexión va a empezar la concavidad hacia abajo. Miremoslo con un ejemplo. Miramos entonces la función que ya hemos venido trabajando, ¿cierto? Hallamos la segunda derivada que es 6x menos 6. Igualamos a cero la función de la segunda derivada y despejamos x. Ya sabemos que x nos da 1. Y este valor de 1 lo vamos a reemplazar en la función original, o sea, en x al cubo menos 3x cuadrado. Y el valor que vamos a encontrar, que es menos 2, nos va a dar el punto de inflexión, o sea que el punto de inflexión nos va a dar en 1, menos 2. ¿Sí? Si nosotros lo hacemos por medio de GeoGebra, vamos a tener que el punto de inflexión lo tenemos aquí, ¿sí? En 1, menos 2. O sea que desde menos infinito hasta 1,2 la función es cóncava hacia abajo y desde menos 1 hasta más infinito, desde el punto 1, menos 2, la función es cóncava hacia arriba. Aquí aparece una expresión de GeoGebra donde podemos encontrar unas aplicaciones y entender un poquito más. Miremos ahora por medio de GeoGebra otras aplicaciones. Vamos a encontrar el punto de inflexión para determinar la concavidad de esta gráfica de la función 2x al cubo más 3x cuadrado menos 2x más 1. Entonces vamos a derivar la función f' de x va a ser igual a 6x cuadrado más 6x menos 2 y hallamos la segunda derivada de x y eso va a ser igual a 12x más 6. ¿Vale? Entonces para poder determinar la concavidad vamos a igualar a 0, entonces vamos a hacer que x valga 0. 0 es igual a 12x más 6. Por tanto, x es igual a menos 6 sobre 12 y eso es igual a menos un medio. Ya teniendo este punto, a partir del cual estamos hablando más o menos de este puntico por aquí, ¿sí? Nosotros podemos escoger un número hacia la izquierda, ¿sí? Un número hacia la izquierda y reemplazarlo en la segunda derivada. Entonces, si tenemos que es f de menos 1, sería igual a, en la segunda derivada, tenemos 12 por menos 1 más 6 y eso nos va a dar menos 12 más 6 da menos 6. ¿Sí? Entonces vemos que esto es menor que 0, por tanto la función es decreciente y por tanto es cóncava hacia abajo, hacia este lado. Y si nosotros reemplazamos al lado derecho, ¿sí? Reemplacémoslo por 0, f2 de 0, eso va a ser igual a 12 por 0 más 6 y eso es igual a 6, por tanto es mayor que 0 y hacia la derecha es ascendente la primera derivada, entonces vemos que la función es cóncava hacia arriba. ¿Listo? Entonces ahora miremos en dónde empieza el punto de inflexión, donde la concavidad hacia abajo termina y dónde empieza la concavidad hacia arriba. Entonces, como ya encontramos que x es menos un medio en este punto, se va a dar en x el punto de inflexión, vamos a la ecuación inicial y reemplazamos ese valor. Entonces quedaría f de un medio, de menos un medio, ¿sí? Va a ser igual.
a 2 por menos un medio al cubo más 3 por menos un medio al cuadrado menos 2 por menos uno más uno. Resolviendo esto nos va a dar 2 por menos un octavo. Mm, me quedo muy... Vamos a hacer 2 por menos un octavo más 3 sobre 4 más 2 más uno. Y entonces esto nos va a dar igual, simplificando, nos va a quedar que esto es menos un cuarto, que era un medio, y esto es 2 medios, más 2 medios, ¿sí? Más 3 cuartos, y esto nos va a dar más 2 medios más uno sería 2, entonces sería 4 cuartos, 4 cuartos, 2 por 4 8 cuartos, 8 cuartos, 8 cuartos, y eso nos va a dar menos uno más 3 es 2 y 2 más 8 es 10. Esto nos va a dar 10 cuartos y eso es 2,5. O sea que el punto de inflexión va a ser el punto de inflexión, el punto de inflexión, o sea, donde cambia la concavidad, va a ser igual a menos un medio y 2,5. O sea que estaríamos hablando de un punto más o menos por aquí. ¿Sí? Miremos a ver cómo nos da el punto de inflexión aquí. El punto de inflexión nos da aquí, sí, que es menos 0,5 y 2,5. Y miremos la concavidad de f de x. Nos dice que desde menos infinito hasta el punto 1 es cóncava hacia abajo y desde el punto 1 hasta más infinito, ¿sí? Desde el punto 1 hasta más infinito es cóncava hacia arriba, ¿sí? Entonces, este es el proceso que debemos seguir para poder encontrar los puntos de inflexión y mirar cómo son las curvas en su concavidad. Miremos estas otras dos funciones. Tendríamos que hacer los mismos procesos para hallarlos. Vamos a borrar esta parte de aquí. Y ahora vamos a encontrar entonces, a ver esta gráfica, ¿sí? Miremos el punto de inflexión de esa gráfica desde menos infinito hasta cero, ¿sí? Hasta donde está el punto pi, va a ser cóncava hacia abajo y desde este punto hacia arriba va a ser cóncava hacia arriba o convexa, desde Q hasta más infinito. Y si hacemos la otra gráfica, la h de x, ¿sí? La h de x, la h de x, entonces
vamos a ver estos diferentes puntos de inflexión, ¿sí? Los puntos de inflexión que están aquí, R, hasta aquí es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, ¿sí? Entonces miremos cóncava hacia arriba o convexa desde menos infinito hasta R, eh, cóncava hacia arriba desde el punto S hasta el punto T y cóncava hacia abajo, entonces va a ser este punto entre R y S y desde T hasta más infinito. Bueno, chicos, ahora para eh, mirar lo que aprendimos de este expresión de concavidad, ¿sí? Vamos a dejar estos ejercicios donde se deben utilizar la segunda derivada y encontrar los puntos de inflexión para determinar las funciones y en qué puntos son cóncavas hacia arriba o cóncavas hacia abajo. Entonces tenemos la función f de x igual a x a la 1/3 más 2x y la función x más 9 sobre x, ¿vale? Por medio del programa de GeoGebra, entonces van a encontrar los puntos de inflexión de cada una de las funciones y van a escribir los intervalos en los cuales la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Espero que haya sido de mucha utilidad este trabajo sobre concavidad. Muchas gracias.